Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos anhelamos ser bendecidos por Dios y queremos que Dios nos bendiga. Y en la Biblia encontramos en repetidas ocasiones como Dios nos dice que la bendición en nuestra vida viene cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Y el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, nos habla sobre la bendición que hay de obedecer la palabra, que nosotros debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, que debemos obedecer oportunamente la palabra de Dios, y entonces vendrá como consecuencia la bendición de Dios sobre nuestra vida. Porque no sirve de nada conocer la palabra, entenderla, si no la ponemos en práctica. Y es que la bendición en nosotros se ve cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. La palabra de Dios es una guía para cada una de las áreas de nuestra vida, y allí a través de la palabra Dios nos guía, nos enseña, nos fortalece, nos ilustra y nos da el camino y la pauta por el cual debemos vivir en su palabra. Y te invito para que me acompañes a leer Santiago capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, que nos dice lo siguiente: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religiosos, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. A través de esta palabra el apóstol Santiago nos deja claro varias cosas, y es que es necesario escuchar la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos dice que debemos escuchar atentamente la voz de nuestro Dios, que debemos ponerle cuidado a ella, ser prontos para oír la palabra del Señor, pero que también debemos ser lentos para hablar, lentos para enojarse, y que el enojo humano no produce rectitud en nuestra vida, y que Dios desea que todos nosotros seamos rectos ante sus ojos. Así que Él nos dice: quiten lo malo, lo sucio de sus vidas y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y es que la palabra de Dios tiene el poder para salvarnos, para darnos vida, para renovarnos, para limpiarnos, para hacernos rectos ante sus ojos. Nuestra vida, nuestra rectitud no nos hace rectos. El enojo, vivir en medio de la ira, eso no nos lleva a vivir vidas en rectitud. Dice: pero es necesario que ustedes escuchen la palabra de Dios, pero no solo que la escuchen, y nos dice, sino que también la pongan en práctica. Porque nos dice el apóstol Santiago que no sirve de nada escuchar la palabra, pero no ponerla en práctica. Realmente nos dice que si nosotros amamos a Dios, y que la verdadera religión, dice la versión tradicional, consiste no solo en conocer la palabra, sino en ponerla en práctica, en el trato con las demás personas, en la manera como tratamos a nuestro prójimo, la manera como nos desarrollamos, como nos desenvolvemos con las personas a nuestro entorno. Nos dice el apóstol que allí es donde se vive la verdadera religión. Cuando tú estás dispuesto a ayudar a las personas necesitadas, cuando tú estás dispuesto a perdonar, cuando tú estás dispuesto a vivir en santidad, a no dejar que el mundo te corrompa, cuando tú estás dispuesto a vivir para agradar a Dios, siendo compasivo, siendo misericordioso, ayudando al pobre y al necesitado, nos dice, entonces Dios allí te va a bendecir
por tu obediencia a su palabra. La bendición no viene solo por escuchar la palabra de Dios. La bendición viene cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva no solo a vivir vidas santas y a vivir para Dios y para agradarlo a Él, también nos lleva a vivir en armonía, en compasión, en misericordia con nuestro prójimo, con las personas necesitadas. Y entonces, cuando nosotros ponemos en práctica esa palabra de Dios en nuestra vida, es cuando Dios nos bendice. Allí donde estás, te invito esta mañana que tú cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, yo quiero aprender a oír tu palabra, pero también no solo a escucharla, sino también a ponerla en práctica, a obedecerla en cada área de mi vida, siendo compasivo, misericordioso con las personas a mi lado, con el que necesita una ayuda, que yo pueda ser una ayuda, una bendición para esas personas. Pero que también esta mañana tú le digas: Dios, ayúdame a vivir apartado del enojo. Perdóname por vivir enojado todo el tiempo. Ayúdame a vivir en paz con mi hermano, con mi prójimo, con mi vecino, con las personas a mi lado, y también a vivir en santidad. A no dejar que el mundo, que las condiciones, que los deseos, que los pecados me corrompan, sino a vivir en santidad y en integridad para ti. Cierra tus ojos y habla con Dios por un momento. Padre amado, esta mañana venimos delante de ti y te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Dios, tu gracia, tu favor, tu guía y tu dirección sobre nosotros. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos dejamos llevar por el enojo, por la rabia, por la ira, y no vivimos, Señor, en rectitud para ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos oidores, pero no hacedores de tu palabra. No la ponemos en práctica, Señor. Perdónanos, Señor, porque no ayudamos a nuestro prójimo, no somos compasivos, no somos misericordiosos, somos prontos y rápidos para atacar, para juzgar, para señalar a los demás. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, a ser misericordiosos, a ser bondadosos, a ayudar al que lo necesita, a vivir en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para vivir en santidad, para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, para no dejar que el mundo y el pecado nos contaminen, sino vivir en santidad para ti. Queremos vivir para ti, queremos vivir para honrarte, poniendo en práctica tu palabra y en obediencia a ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.